Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar el tema sobre nutrición y actividad física. Vamos a definir en primer lugar el concepto de nutrición y más adelante nos vamos a adentrar específicamente en el concepto de nutrición deportiva. La nutrición es una rama de las ciencias de la salud que interviene en el tratamiento y la prevención de enfermedades humanas que pueden ser debidas a deficiencias o a excesos o alteraciones del metabolismo de los nutrientes que se encuentran presentes en la dieta. Por otra parte, la nutrición consta de tres tiempos. En primer lugar, la alimentación, que incluye la selección, la preparación, la ingestión y finalmente la digestión de los alimentos hasta que llega al intestino delgado y está en condiciones de ser absorbido. En un segundo tiempo, a partir de acá, hablamos de metabolismo. Metabolismo es la totalidad de las transformaciones químicas que se producen en el organismo. Esto está mediado por enzimas, como lo dijimos en clases anteriores. Y luego el tercer tiempo es la excreción, es decir, la eliminación de las sustancias de desecho a través de las heces, de la orina y del sudor. El régimen normal es aquel que permite perpetuar a través de varias generaciones los caracteres biológicos del individuo y de la especie. Este régimen debe, por lo tanto, mantener la normalidad y la composición química de los tejidos y líquidos del organismo, permitir el normal funcionamiento de los aparatos y sistemas, asegurar la reproducción y la lactancia y originar una sensación de bienestar físico y psíquico que impulse al individuo a la actividad. Esto se representó a través de una pirámide clásica con los distintos grupos de alimentos, a la que luego se agregó como componente importante la actividad física para completarla. En una versión más avanzada de la pirámide nutricional, además de la actividad física que ya estaba incluida, se agregaron componentes como el tema del control del peso, la realización de desafíos cognitivos y el control de la hidratación y los grupos de alimentos. Un grupo de alimentos está en este caso formado por 7 elementos, hay varias clasificaciones y el alimento puede definirse como un producto natural o elaborado que está formado por elementos llamados nutrientes, que son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua, que se aportan al organismo para su desarrollo biológico. Y en este caso presentamos una división en 7 grupos, donde en la base estarían los cereales, tubérculos y derivados, luego las frutas y los vegetales, más arriba la leche y sus productos derivados y luego las carnes, legumbres secas y huevos que son elementos ricos en proteína. Y en la parte final, en menor proporción, azúcares o mieles, es decir, carbohidratos predominantemente simples, y finalmente aceites o grasas. Estos son entonces los 7 grupos de alimentos que constituyen la pirámide nutricional. En cuanto a los nutrientes, son cualquier elemento o compuesto químico necesario para el metabolismo de un ser vivo. Es decir, estos nutrientes son algunas de las sustancias que están contenidas en los alimentos, como mencionamos recientemente, que participan activamente en las reacciones metabólicas para mantener todas las funciones del organismo. Estos nutrientes entonces pueden dividirse en macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas, micronutrientes como vitaminas, minerales y oligoelementos, y finalmente el agua, que también es un componente importante ya que representa un alto porcentaje de la composición del cuerpo y en ella se producen las reacciones bioquímicas.
Tenemos en cuenta un aspecto importante que es el índice glucémico de los alimentos, sobre todo en deportes, que es la cantidad, digamos, de glucosa que es capaz de elevar un alimento en sangre, en plasma mejor dicho, comparado con la cantidad que es capaz de elevar la glucosa pura, digamos, en relación a ese alimento. Es muy importante, sobre todo para los deportes y para el tema del control del peso corporal. Y por otra parte, respecto a los micronutrientes, idealmente se deben incorporar con la alimentación y no a través de suplementos como primera medida. Bueno, es muy importante respetar los principios o leyes de la alimentación. Si no se respetan estos principios, se puede caer en carencias o en situaciones de enfermedad. El primer principio de la alimentación es entonces el principio de la cantidad y se refiere que la dieta debe ser suficiente en cantidad de calorías. El segundo principio se refiere a la calidad y es la presencia de todos los nutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas, grasas, micronutrientes y agua. El tercer principio es el principio ley de la armonía y se refiere a una relación entre proporciones adecuadas, es decir, que tiene que haber un 55-60% de carbohidratos, donde solo un 5, un 10% deben ser de azúcares simples o refinados. Las grasas ocupan un 25-30% y las proteínas un 15 a 20%. Esta es la principio o ley de la armonía. Y la cuarta ley o principio es la de adecuación. Se refiere a que la alimentación debe estar adecuada al periodo biológico del sujeto, es decir, las distintas edades, la infancia, la adolescencia, la adultez o el adulto mayor, o la condición de, por ejemplo, estar embarazada o un periodo de lactancia. La prescripción entonces tiene que estar ajustada individualmente, aunque se trate de un sujeto que está en un deporte de conjunto. Y se pueden resumir estos principios simplificando en una especie de plato saludable que fue propiciado en su momento por la Universidad de Harvard, donde se indica que aproximadamente la mitad del plato debe estar compuesto por vegetales y frutas. Ahí dice verduras, pero en realidad las verduras son los vegetales de color verde. Vegetales incluye todo el concepto. Una cuarta parte del plato debe estar formado por cereales, legumbres o féculas y la otra cuarta parte alimentos ricos en proteínas. Originalmente decía carnes, pero no necesariamente todas las proteínas deben ser de origen animal. Puede haber proteínas de origen vegetal y animal, aunque su valor biológico es diferente, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a describir ahora cuáles son los errores más frecuentes en la alimentación, en la población en general, pero también en algunos deportistas. En primer lugar, hay una mala organización de comidas, es decir, no respetar los 4 principios de los que hablamos anteriormente. Por otro lado, un exceso de grasas duras o grasas saturadas es algo también muy frecuente. Otro error frecuente es el exceso de azúcar refinado o de productos azucarados. Si bien los carbohidratos deben ser el 55-60% del total de calorías, los azúcares simples no deberían ocupar más del 5 o 10%. Tengan en cuenta también que muchos de estos productos que aparecen en la imagen están mezclados con gran proporción de grasas. También otro error común es el exceso de sal o de productos elaborados con sodio. Continuando con los errores frecuentes, tenemos un exceso de carnes rojas o de productos precursores de ácido úrico, que son sustancias proinflamatorias y son frecuentes en la dieta habitual.
No es el caso de los deportistas, pero puede haber un exceso de alcohol que se debe evitar. Otro error frecuente es el déficit de pescado o ácido omega 3, que tiene funciones muy importantes en distintas cuestiones orgánicas, sobre todo tiene un efecto antiinflamatorio importante. El déficit de vegetales o el déficit de frutas suele ser también una cuestión bastante corriente. Otra deficiencia frecuente es la falta de cereales en la dieta, productos integrales y el déficit de proteínas, tanto de origen animal como vegetal. Las proteínas deberían ocupar 1,2 a 1,4 gramos por kilo por día y hay un aspecto importante que es el valor biológico de la proteína. Esta se define por la presencia de aminoácidos esenciales en cada proteína, la digestibilidad de la misma y finalmente por la retención de nitrógeno para el organismo. Es muy importante esta cuestión a la hora de elegir las proteínas. Continuando con los defectos que se ve en gran cantidad de personas, el déficit de productos lácteos y derivados, una deficiencia de hidratación, hablamos de 30 mililitros por kilo por día para una hidratación normal, pero esto aumenta mucho dependiendo del deporte y las condiciones de temperatura, humedad y otras cuestiones ambientales. Y finalmente, otra cuestión no poco frecuente es el consumo excesivo de productos dietéticos. Ya para finalizar con los errores más frecuentes, tenemos que hay un exceso habitualmente de suplementos nutricionales en la dieta de los deportistas. Generalmente son autoprescriptos o prescriptos por un profesional no autorizado, y estos incluyen quemadores de grasa, ganadores de peso, aminoácidos polivitamínicos y además energizantes. Todas estas cuestiones muchas veces son necesarias, pero hay que estudiar al deportista desde el punto de vista orgánico, funcional, bioquímico, etcétera, y ver cuáles son aquellos que realmente necesita para suplementarlos. Si bien ya habíamos hablado de los factores que están implicados en la expresión de la capacidad deportiva, de la performance o rendimiento, vamos a hacer un repaso para ver cuál es el rol que ocupa aquí la nutrición. Por un lado hay factores genéticos y factores ambientales que determinan el rendimiento, factores ambientales como psicológicos, sociológicos, el aprendizaje, factores como el entrenamiento con sus distintas modalidades, general, específico, físico, técnico, táctico, etc. Y por otra parte también la cuestión psicológica o el entrenamiento invisible. La nutrición es una parte fundamental de ese rendimiento y ahora vamos a pasar a hablar a partir de aquí de nutrición deportiva con más exclusividad. Y dentro de los factores ambientales que condicionan la aptitud, primero está la salud, y dentro de la salud podemos hacer una división en aspectos funcionales como los neuromusculares, cardiorrespiratorios y los endocrinometabólicos. Dentro de los neuromusculares estarían las cualidades físicas como la fuerza, la velocidad, la potencia, etc. Y dentro de los factores funcionales cardiorrespiratorios, la capacidad aeróbica o las distintas formas de resistencia. Y lo endocrino metabólico integra todo. Respecto a lo estructural, tenemos los aspectos que condicionan a la postura, al somatotipo, a la composición corporal y a la proporcionalidad. Y otro factor importante en el rendimiento es el factor psicotemperamental, es decir, tienen más posibilidades de rendir aquellos sujetos que tienen mejor estabilidad emocional, una gran motivación para una disciplina deportiva, ciertas capacidades intelectuales, un bajo nivel de ansiedad y de neurosis, una gran necesidad de triunfo
y factores sensitivo-motores, además de capacidades sociales. Todo eso condiciona el rendimiento deportivo y la nutrición, como veremos a partir de aquí, también es un factor relevante. Definimos antes la nutrición y ahora vamos a definir la nutrición deportiva. La nutrición deportiva es la rama que se ocupa de la nutrición de los deportistas, considerando esta como una parte esencial del proceso de recuperación, con los siguientes objetivos. En primer lugar, preservar la salud, prevenir la aparición de lesiones, mantener el equilibrio del agua corporal y de los electrolitos, incrementar el rendimiento específico en la disciplina en cuestión, permitir el desarrollo de la masa muscular y todas sus cualidades, y lograr una formación adecuada de reservas, de fosfágenos, de glucógeno, de lípidos y de proteínas. Este es un resumen que luego vamos a ampliar de los objetivos que persigue la nutrición deportiva. Hay un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, que hay muchos artículos que lo han analizado y muchos trabajos científicos en cuestión. Este es solamente uno de ellos como referencia. Es la deficiencia de energía en el deporte. Es una cuestión bastante común, digamos, que genera todo tipo de alteraciones. Acá vemos un cuadro donde nos muestra que una de las alteraciones es la considerada la tríada del atleta, que está constituida por una pérdida de peso, una alteración del metabolismo óseo como osteopenia u osteoporosis, una condición de anorexia y la amenorrea. Es decir, toda esta cuestión reduce, digamos, la disponibilidad del atleta, pero la deficiencia de energía no es solamente en atletas femeninas, sino en todos los atletas. También hay una reducción de la respuesta al entrenamiento, se disminuye la calidad de la recuperación, decaen las habilidades cognitivas, que como saben son fundamentales en el deporte, obviamente se reduce la motivación y también hay un déficit de las cualidades musculares como la fuerza y la potencia. Y finalmente un empeoramiento de la resistencia aeróbica y hasta la posibilidad de un síndrome de sobreentrenamiento, que es una cuestión compleja que condiciona enormemente y a mediano o largo plazo el rendimiento. Vamos a ver cómo es la valoración del deportista de alto rendimiento o cuáles son los aspectos que se deben evaluar. Desde el punto de vista médico es necesario hacer una historia deportiva, es decir, ver la edad o antigüedad deportiva, la presencia de lesiones, analizar el nivel competitivo del sujeto, hacer un buen examen clínico, además tener en cuenta si tiene el calendario de inmunizaciones completo. Esto en competencias internacionales es muy importante, ya que incluso de acuerdo al lugar donde va a viajar el deportista necesita tener una inmunización específica. Por otra parte, se hacen análisis de laboratorio bioquímico, sangre y orina, para detectar ahí también deficiencias y corregir. Estudios genéticos, aunque no hay recomendación, digamos, de todos los organismos internacionales, en algunos casos puntuales se puede hacer, no masivamente. Por otra parte, la evaluación de hábitos nutricionales mediante seguimientos o encuestas, una evaluación antropométrica, determinación del grado de hidratación. Esto es muy importante para el rendimiento, ya que la pérdida de agua condiciona en gran medida el rendimiento. Esto se puede hacer por medición densitométrica o por control de peso antes y después del entrenamiento o ambas. Y por otra parte, se puede hacer una evaluación de la respuesta fisiológica durante el desempeño específico, o en pruebas funcionales. Y finalmente se pueden monitorear las cargas a través de seguimiento con GPS y los protocolos de recuperación.
Ampliando los objetivos del programa de nutrición deportiva, vamos a dar cuáles son antes, durante y luego de la competición. Antes es importante valorar la salud, el estado nutricional, antropométrico y metabólico. Otro objetivo fundamental, como ya dijimos, es preservar la salud y por otra parte obtener el peso, la composición corporal y el somatotipo adecuados a la especialidad. Hay disciplinas donde influyen en gran medida el peso, por ejemplo, las categorías de lucha, de boxeo o, por ejemplo, las bailarinas, donde es muy común el síndrome de la triada del atleta, donde hay pérdida de peso, anorexia, menorrea y se agrega también la osteopenia. Y por otra parte, es necesario realizar una periodización adecuada de la nutrición, así como se periodiza el entrenamiento, las cargas de entrenamiento. En función de estas también hay que ajustar y periodizar la nutrición para realizar una prescripción correcta que se ajuste a los entrenamientos y competencias. Es necesario entrenar la tolerancia digestiva a grandes ingestas calóricas. Hay deportes y deportistas que requieren cerca de 10.000 o más calorías, por ejemplo, las competencias de ciclismo como la Vuelta de Francia, el triatlón o algunas otras condiciones de carreras de larga duración. Ajustar el timing de los nutrientes es muy importante, es decir, el tiempo en el cual se tiene que consumir determinados sustratos para lograr el rendimiento óptimo, especialmente la ingesta de carbohidratos para el rendimiento, digamos, de deportes que requieran especialmente de la glucólisis rápida y en el caso de las proteínas para los deportes que requieran componentes musculares. Otro objetivo es aumentar los depósitos de glucógeno y triglicéridos intramusculares y aumentar los depósitos de fosfocreatina y ATP. Y finalmente, preservar el metabolismo del hierro, especialmente en las disciplinas de resistencia, ya que el hierro, como recordarán, es parte del grupo Heme o hemo de la hemoglobina y también de la mioglobina y tiene un rol importantísimo en todas las actividades que dependan del consumo máximo de oxígeno. Los objetivos del programa de nutrición deportiva durante los eventos son fundamentales respecto a la nutrición en cuanto a prevenir lesiones, algo que empieza incluso antes de los eventos a través de la nutrición, equilibrar la hidratación a las demandas y entrenar la tolerancia a grandes volúmenes de líquidos. Si bien la hidratación normal requiere de 25 a 30 mililitros por kilo de peso por día, en condiciones ambientales severas esto puede aumentar enormemente y eso hay que entrenarlo. Otro aspecto es la nutrición tiene que favorecer los efectos antiinflamatorios, es decir, hay elementos como por ejemplo la curcumina o el omega 3 que tienen estos efectos en el organismo y hay que suministrarlos y prevenir los aspectos inmunológicos, la intolerancia al gluten o la intolerancia a la lactosa es algo que debe ser investigado también en el deportista. Mejorar la microbiota intestinal y la impermeabilidad del mismo es importante y eso se puede lograr con una serie de estrategias como la adición de glutamina, ácido butírico, otra posibilidad es usar beta-caroteno, cisteína o probióticos y fibra para favorecer la microbiota intestinal. Otro aspecto importante es mejorar el rendimiento en la disciplina específica, tal vez es el objetivo más importante del programa de nutrición deportiva, y también incrementar el rendimiento muscular, es decir, que se genere hipertrofia y que esto permita la expresión de todas las cualidades que derivan del sistema muscular, la fuerza, la potencia, la aceleración, desaceleración, etc.
Por otra parte, luego del evento, tenemos que intentar a través de la nutrición propiciar un sueño de alta calidad. Eso significa dar elementos precursores de serotonina, melatonina, como frutos rojos, leche tibia y bueno, otros componentes que favorecen un buen sueño. Y dentro de este aspecto también está la preparación de largos viajes para evitar el jet lag como uno de los roles del nutricionista deportivo. Por otra parte, otro objetivo es prescribir la suplementación adecuada a cada situación y a cada evento y sobre todo evitar el riesgo de dopaje. Esto en el alto rendimiento es un factor fundamental en el rol del nutricionista. Y finalmente, el otro objetivo es favorecer los procesos de recuperación a través de la nutrición. El deporte de alto rendimiento tiene protocolos de recuperación como la crioterapia, la hidroterapia, la masoterapia, etc. El sueño y un aspecto muy fundamental es trabajar el proceso de recuperación a través de la suplementación y la prescripción correcta de la dieta. Los aspectos a evaluar en el deportista incluyen la determinación del entrenamiento habitual mediante una encuesta. Esto incluye el entrenamiento específico, las actividades en gimnasio, incluye también las actividades recreativas y laborales. Por otra parte, es importante también que el deportista haga un registro nutricional donde conste su dieta habitual, la dieta precompetitiva, competitiva y de recuperación, y además el uso de suplementos. Una cuestión importante es realizar una adecuada anamnesis o interrogatorio y un examen clínico que debe incluir el peso, la talla, la evaluación del sistema osteomúsculo-articular y también del sistema cardiorrespiratorio. Esto se continúa con la evaluación de las variables funcionales, cardiorrespiratoria y metabólica. Se puede realizar un registro de variables cardiovasculares en el esfuerzo, registrando la frecuencia cardíaca máxima, el comportamiento de la tensión arterial, el consumo máximo de oxígeno medido o calculado, y también es posible medir la concentración de lactato y hacer el cálculo del umbral de lactato o umbral aerobio anaerobio. Luego el examen se continúa con una evaluación antropométrica que incluye la medición, además del peso y la talla sentado, la envergadura, los diámetros óseos, la medición de pliegues cutáneos, perímetros musculares y longitudes o alturas y circunferencias corporales. A partir de estas mediciones antropométricas, entonces, podemos obtener tres tipos de valoraciones. En primer lugar, la composición corporal, en segundo término, el somatotipo y en tercer término, la proporcionalidad. En cuanto a la composición corporal, es la división del cuerpo en porcentajes de cada masa. Evaluamos entonces la masa muscular, que es muy importante para el rendimiento, igual que la masa grasa, la masa ósea y la masa residual. La segunda parte de la evaluación antropométrica es la evaluación del somatotipo a través de una somatocarta que permite, a partir de las mediciones, calcular tres componentes: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, y se representa la estructura tridimensional del cuerpo en un plano bidimensional como una hoja o pantalla denominado somatocarta. Estos tres componentes son la endomorfia o gordura o flacura relativa, la mesomorfia o componente músculo-esquelético relativo y la ectomorfia o linealidad del sujeto. A partir de aquí se permite comparar nuestro deportista
con el referente ideal, aquí representado en rojo, para su deporte y especialidad y poder actuar para tratar de modificar esas diferencias. Acá vemos un ejemplo de un estudio de composición corporal hecho en futbolistas, una modificación con el entrenamiento de 8 semanas, es decir, una pretemporada, donde se ve fundamentalmente una reducción de la masa grasa y un incremento de la masa muscular dividido por puestos, lo cual condiciona en gran medida el rendimiento y es una de las cuestiones que más se puede intervenir durante el corto periodo que representa una pretemporada en algunos deportes. Vamos a hablar ahora de carbohidratos y ejercicio, haciendo un repaso de cuestiones que ya hemos visto. Luego de la alimentación se producen altos niveles de glucosa. Esto estimula en el páncreas la liberación de insulina. La insulina favorece el ingreso de la glucosa a los distintos tejidos, es decir, al tejido adiposo, al músculo, al hígado, etc. Y eso produce una reducción de la glucemia. En condiciones contrarias, cuando los índices de glucosa son bajos, se produce la estimulación para que se libere glucagón en el páncreas y el glucagón promueve, digamos, en el hígado la degradación de glucógeno que se denomina, como recordarán, glucogenólisis. El glucógeno entonces se comporta de manera degradativa, catabólica, formando glucosa y esta luego puede salir nuevamente a la sangre y continuar el ciclo. Por otra parte, acá tenemos un gráfico que analiza la intensidad de la carrera en relación a los niveles de participación de cada sustrato. Esto ya lo habíamos visto en la parte que analizamos las adaptaciones agudas y crónicas al ejercicio. Vemos que la glucosa sanguínea acá está representada en rojo, el glucógeno muscular en amarillo y los ácidos grasos libres o lípidos en verde. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, en este caso una carrera, la participación de los glúcidos, es decir, de la degradación del glucógeno muscular y hepático, y la glucosa que circula en sangre va incrementando, en tanto que lo contrario ocurre con la participación de los ácidos grasos libres. Más o menos al 65 o 70% se da un entrecruzamiento y predomina la participación de glúcidos por sobre la de lípidos a medida que aumenta la intensidad. Paralelamente vemos en este gráfico que, de acuerdo a la duración del ejercicio, el glucógeno muscular, acá se expresa en milimoles por kilogramo por minuto, va reduciendo su cantidad cuando el ejercicio se realiza al 80% del consumo máximo, es decir, arranca de un nivel alto y se va reduciendo a los 15, 30, 45, 60, 75 minutos de duración. Obviamente, dependiendo de la intensidad, estos valores pueden cambiar. Y finalmente, vemos que el gasto energético, acá se representa en relación a la intensidad del consumo máximo de oxígeno, el 25, el 65 y el 85%. A baja intensidad predomina el aporte de energía de los ácidos grasos libres del plasma, acá representados en amarillo. Y a alta intensidad, superior al 85%, el glucógeno muscular es el que aporta la mayor proporción para la realización de esa actividad. Finalmente, tenemos que recordar el concepto de flexibilidad metabólica, que es la capacidad del organismo para optimizar el consumo de cada sustrato energético en función de la demanda. Y esto está dado por dos cuestiones, por el volumen y por la intensidad del ejercicio. Entonces, es importante
para cerrar el concepto, que la glucosa es necesaria para mantener la actividad y sobre todo a ciertos niveles de intensidad. Es decir, si bien a, digamos, actividades de larga duración predominan los lípidos como fuente de combustible, si se agota la glucosa no se puede continuar con esa intensidad de ejercicio, se llega al agotamiento. Hay sistemas que dependen casi exclusivamente de la glucosa y este es, por ejemplo, los glóbulos rojos y el cerebro. Es decir, es muy importante las reservas de glucógeno muscular y las reservas o la provisión de glucosa sanguínea. Otro aspecto a evaluar puede ser el análisis bioquímico durante la propia actividad. Este es un ejemplo de evaluación metabólica en reposo y en actividad específica para un corredor de larga distancia, donde se hizo una prueba de glucemia y lactacidemia intraesfuerzo, previo, al final y cada 5 kilómetros, a los 5, 10, 15, 20, 25 y 30 kilómetros. Acá están representados en línea azul el comportamiento del lactato y en línea amarilla el comportamiento de la glucemia. Vemos acá que por un error de, digamos, reposición electrolítica y sobre todo de carbohidratos, este deportista con su comportamiento habitual producía una baja de glucemia y por lo tanto de rendimiento y de velocidad de carrera en la parte final de la misma, que obviamente se puede corregir con una intervención. Para cerrar esta presentación vamos a recordar entonces cuáles serían las bases para una prescripción nutricional adecuada para el deportista. En primer lugar, hay que establecer objetivos del plan, tanto los objetivos personales del deportista como aquellos que surjan de las distintas evaluaciones que mencionamos. Las encuestas, el examen clínico, la evaluación antropométrica, las evaluaciones funcionales, intraesfuerzo específico y las de laboratorio bioquímico. En segundo término, hacer una valoración del gasto calórico habitual y de la actividad deportiva específica y en función de eso hacer una prescripción personalizada tanto de la dieta como de los suplementos y de la hidratación que necesita individualmente ese deportista. Y también hacer un seguimiento del entrenamiento y de la actividad física y sobre todo una reevaluación periódica. Bueno, espero sinceramente que los contenidos hayan sido de utilidad. Espero también haber generado muchas inquietudes y les agradezco haber llegado hasta acá con la expectativa de reencontrarnos en próximas clases. Muchas gracias.